Domingo de las tentaciones del Señor. Hay un punto que se me hace muy importante, que a veces pasa desapercibido en este evangelio de las tentaciones del Señor. Quisiera compartírtelo. Cuando Cristo es tentado en el desierto, Él está solo. Él está solo. Entonces, como Mateo, Lucas y Marcos escriben sobre las tentaciones del Señor. ¿Cómo lo hacen si ellos no estaban? Es que Cristo se las contó. Cristo se las dijo. Muchas veces el Evangelio dice que Cristo instruía a sus discípulos aparte. Por ejemplo, Mateo 20:17 dice que Jesús tomó aparte a los discípulos en el camino y los empezó a instruir. O en Mateo 13:36 dice que los discípulos llegaron a la casa y le dijeron: explícanos la palabra aquí en privado, porque no la entendemos. Inclusive a los discípulos de Maús, Cristo va en el camino explicándoles el por qué el Mesías tenía que padecer. Así que en muchas ocasiones Cristo les explicaba y les contaba cosas que le habían pasado. Y el de las tentaciones, Él se las contó aparte. Ahora imagínate el sentimiento, las emociones que corrían en los discípulos cuando Cristo les contó esta historia de la batalla de Él contra Satanás. Imagínate. ¿Qué es a lo que voy? A lo que voy es que durante muchos años los primeros cristianos vivieron sin Biblia. Más de 300 años sin Biblia. Se iban contando unos con otros. A eso se le llama tradición. El único que oyó de voz de Cristo las tentaciones fue Mateo. Lucas y Marcos no estaban. Lucas era discípulo de Pablo, Marcos de Pedro. Y se fueron contando unos a otros estas historias que fueron después impregnadas, escritas en la Biblia. A eso la iglesia la llama tradición, con T grande, tradición, porque no existía la Biblia. Y quiero recalcar en el sentido de que Satanás y Cristo en esa batalla en el desierto lo que utilizan es la escritura. La escritura judía que existía en ese tiempo. Dice Satanás: aviéntate, acabo dice que en la escritura que los ángeles te van a detener. ¿Y qué dice Cristo? Sí, pero también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y también dice: no solo de pan vive el hombre. Y también la escritura dice: al Señor solo adorarás. Utilizan la escritura y utilizan la Biblia. Con este pequeño punto, ¿qué quiero decir? Hay que leer un poco más la Biblia en ese tiempo de Cuaresma. Y te vas a ir dando cuenta poco a poco que le vas a ir agarrando amor a la palabra de Dios. 5, 10 minutos que vayas diario leyendo tu Biblia, que no basta escuchar el Evangelio en audio, que es muy bueno, pero que tú te pongas a leer tu Biblia y que digas: no a ver qué le digo a mi compadre, a mi vecino, a mi esposa que no. ¿Qué me dice a mí la santa palabra de Dios? ¿Qué me dice? Porque dice el Evangelio de hoy, de Mateo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojalá y nos alimentemos más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.